Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos uno de los tres casos en los cuales vemos resurrecciones hechas por nuestro Señor. Recordemos la resurrección en el caso de la hija de Jairo, una niña de 12 años, la resurrección de Lázaro. Ya estaba en el sepulcro Lázaro y estaba de 4 días. Como decía Marta, tenía ya mal olor. Y en este caso estaríamos frente a un episodio intermedio. Este joven, el hijo de la viuda de Naín, iba llevado por aquellos conocidos o amigos suyos al cementerio. Bueno, decimos los tres casos, tres resurrecciones, sí, tienen sus matices, sin embargo. Fíjese, a ver, el caso de la hija de Jairo, una niña de 12, no está muerta, duerme, dijo el Señor. Estaba dormida. Era de 12 años la niña. Tenía ya la edad de la fe, la edad de la vida, pero dormía todavía. ¿Qué había que hacer entonces? Y había que despertarla. Fíjese, no era el caso de una persona que ya definitivamente estaba dispuesta a ser llevada al cementerio o al sepulcro, en fin. Acá hay un caso que en realidad parece un poquito más avanzado ya. En el primer caso, en el caso de la hija de Jairo, Jesús siempre, desde la palabra, siempre es la palabra de Jesús, la que obra. Toma a la niña de la mano y le manda a levantarse. La niña se levanta, oye la voz de la vida, oye la voz que tiene la autoridad para comunicar vida. Una voz que oímos todos nosotros y verdaderamente la oímos cuando a nosotros llega el mensaje de la vida, llega la palabra del verbo, el verbo se hace carne. Bien, ahí sí, nos levantamos del sueño, de la postración, del sueño en que estamos muchas veces, aún conociendo de alguna manera la voz del que nos llama para caminar. Fíjese, la niña se levantó, se puso de pie, empezó a caminar. ¿Y el Señor qué mandó? Que le dieran de comer. Ya estaba en camino. Tenía que despertarse nada más. El Señor la levantó del sueño de la muerte. Acá tenemos un segundo caso, ¿ve? Este ya era llevado al cementerio, ¿eh? Este no se había puesto de pie, no se había levantado de su lecho, puesto de pie, comenzado a andar y ya podía comer. No, este era llevado
no iba él, pero no iba llevado, no estaba siendo llevado al camino de la vida, y mucho menos se dirigía él por sí propio a través de ese camino a la vida. Era llevado por sus conocidos y amigos, pero parece que no lo llevaban por buen camino, Fíjese, no lo llevaban por el camino de la vida. ¿Y cuántas veces nos acontece a todos, que muchas veces somos llevados por el consejo, por aquellos que, todavía no saben a propósito de lo que se debería saber para alcanzar la vida? Y vamos como el muerto en un sepulcro ya, totalmente inanimados, conducidos no por nuestro propio criterio, nuestra propia inteligencia, sino llevados por otros. Somos inertes, estamos muertos. ¿Y quién llora en este caso? ¿Quién llora la desgracia del hijo que va por mal camino? Y en este caso, claro, la madre, que para colmo era viuda. Ustedes saben que en Israel, por ejemplo, la persona más desvalida era la viuda y el huérfano. La viuda no tenía ya el sostén de un marido que podía, hacer todo en beneficio de su mujer. Tenía sí este hijo, un joven, que seguramente si era un buen hijo, sería para su madre lo que debe ser todo buen hijo, sostén de sus padres. Debemos sí honrar padre y madre, es el primer mandamiento con promesa conforme a la ley de Moisés. Pero este ya era llevado por un camino que no era precisamente el del consejo de la palabra. Y Jesús se acercó, fíjese, llegando a esta ciudad, Naín, se nos dice en este relato de Lucas, seguido por sus discípulos y por una gran cantidad de gente. También una gran cantidad de gente acompañaba el cortejo de este joven. Fíjese, dos multitudes caminando en sentido inverso. Una hacia la vida, otra hacia el lugar de la muerte. La viuda llora. Llora una pérdida. La pérdida de la vida, de un hijo, sí. ¿Cómo no va a llorar usted la pérdida de la vida de un hijo? Entonces el Señor, ¿qué hace? Se conmueve ante el dolor. No dice ahí se conmueve ante la muerte del muchacho. No, ante el dolor de la madre se conmueve. Y entonces toma directamente, pone manos a la obra el Señor. Se dirige directamente al féretro. Aquel lugar donde era puesto el joven para definitivamente ubicarlo en el lugar de la muerte, de los muertos. Golpea entonces aquello que impide y le manda, con voz de mando, yo te mando, joven, sal fuera. Levántate. Y el joven se levantó. Mire la potencia de la voz del Señor, mire el poder de la palabra del Señor. Cuando la palabra llega con el tono autoritativo del que tiene toda la autoridad y la plenitud del poder en el amor para quitar de la muerte y del camino hacia la muerte, la respuesta es inmediata. Este estaba ya llevado, no tenía de por sí discernimiento propio para decidir sí o no. Era llevado. ¿Cuántos jóvenes? Lo vemos en todo tiempo, y posiblemente en este tiempo, hermanos queridos, siglo XXI, en que cuántos jóvenes a través de tantas prácticas y malas enseñanzas y costumbres consecuentes con esas malas enseñanzas a las que siguen desordenadamente es conducidos a la muerte. La droga, la delincuencia, tantas prácticas, ¿no es cierto?, que obedecen a la carne caída naturalmente y frente a las cuales los jóvenes tienen pocas defensas porque no hay experiencia ni siquiera en el orden temporal existencial y son llevados fácilmente. Y la madre llora, claro, ve el destino de su hijo, ve el fin que lo aguarda. Y Jesús ve todo eso y ve más allá, pero tiene el poder y se conmueve del dolor de esa madre.
porque ahí ve honestidad, ve sinceridad, ve amor hacia el Hijo. Vamos a ver más adelante, ahora no es el punto, pero hay una tercera resurrección que obra el Señor. Bueno, el Señor obra siempre la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección. Vamos a ver en otro momento el caso de Lázaro, ya es el más extremo, ¿ve? Lázaro ya está en el sepulcro. No se levanta de la cama, no va llevado en el féretro, no, ya está en el sepulcro. Y está de 4 días y tiene mal olor. Y aún en esa circunstancia, el poder del Señor se manifiesta. Sal fuera, Lázaro. Levántate y anda. ¿Se da cuenta la autoridad de la vida frente al supuesto poder de la muerte? Que nada puede frente a aquel que tiene toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Y el Señor realiza el milagro, claro. Y acá son testigos de la operación del Señor, tanto aquellos que lo seguían, y esto les vale para afianzarse en su fe, a los que van de cerca, los discípulos, sí, son testigos permanentes de todo aquello que obra el Señor de la vida. Y de esto darán testimonio siempre. Y los que vienen de lejos contemplan. Y seguramente esto les sirve para acercarse más al Señor. Es como aquellos, ¿no?, que en el momento de la cruz seguían al Señor de cerca. Hasta el pie de la cruz llegaron María y Juan. Y otros seguían de lejos, pero también estaban ahí. Llegaría el tiempo en que se acercarían. Llegaría el tiempo en que serían crucificados también, juntamente con Cristo, como el caso de San Pablo, por ejemplo. Bueno, y tantas cosas que se podemos comentar. Aquí el tema es esta resurrección. Y esta noticia se divulga, sí, claro. Fíjese, llega hasta nuestros días, terminamos de leerlo. Y es una demostración más del poder del Señor sobre la vida, porque Él es la vida y la vida viene a traer, y no hay obstáculo alguno que se oponga al poder de la vida y del amor en el Señor, que tiene toda la autoridad, todo el poder. Un testimonio más, sí, pero fuerte, ¿eh? ¿Qué testimonio? ¿Cuántos testigos, no? Bueno, seamos testigos nosotros también, ¿eh? Pero para ser testigo hay que hacer lo que el Señor nos manda, ¿eh? Hay que hacer como Él nos dice. Y entonces veremos cosas para el asombro. Y el Señor no va a dejar de asombrarnos, porque todo lo que ahora creemos por la fe, lo veremos en la visión de la plena gloria. ¿Qué te parece, Patricia? Que mira, Miguel, como bien decías, hay que hacer lo que Dios nos ha enseñado en su obrar, porque este corazón de piedra que tenemos se tiene que conmover ante la desgracia del otro, porque el otro somos nosotros, porque así lo enseñó el Señor. Se compadeció de esta viuda y le dio lo que ella necesitaba, sin que ella lo pidiera, pero Él se dio cuenta, estuvo atento a la necesidad del otro. Muchas veces nosotros en este mundo en el cual andamos siempre a las carreras, subiendo, bajando, somos incapaces de observar al otro. El otro pasa desapercibido para nosotros. Y el otro necesita muchas veces una palabra de aliento, una palmada en la espalda, una moneda, una palabra de amor que nosotros podemos dar, así como nos la dio el Señor. Ojalá hoy tengamos esa capacidad de observar y dar al otro lo que necesita en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Patricia, sí. Muchas veces decimos actos internos, gestos externos. Aquí no hubo palabras, salvo las palabras del Señor cuando levanta al joven que era llevado, al hijo de la viuda de Naín. Pero ¿en qué reparó el Señor?
en el dolor de la madre, las lágrimas. Esas fueron el mayor testimonio. Eso surgía de un corazón conmovido, el de la madre. Y eso lo vio el Señor. Y actuó inmediatamente. Enseguida dio la solución que esperaba la mujer. El Señor repara en todo. Repara en nuestras palabras, por supuesto, pero sobre todo estas palabras cuando están presididas por un corazón en donde ya están instaladas, sea por el dolor o por la alegría, según la situación. Pero si surgen verdaderamente de un corazón sincero, inmediatamente aparece el Señor. Como en este caso. Se conmovió, se compadeció e inmediatamente actuó. Y al dolor de la muerte viene por la operación del Señor la alegría de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este encuentro cristiano. Tu espíritu de vida, Señor, tu espíritu de resurrección y vida. En tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.